Hay pocas cosas que me emocionen tanto como ver esto. Me recuerdo de niño, saltando en la cama, fingiendo que tenía un sable láser en la mano, tratando de imitar la escena del regreso del Jedi, donde Luke Skywalker salva a la princesa Leia. Algo que diferenciaba a los Jedi y a Luke Skywalker de los demás héroes que existían es que sus poderes eran extensiones de una fuerza que fluye a través de todas las cosas. Un concepto metafísico tomado de religiones como la budista. Todos somos uno con el universo. En ese aspecto, ser un Jedi era posible para cualquiera que decidiera rendirse a la fuerza. Un entrenamiento de mente y cuerpo que llevaban al control de la fluidez del universo a través de nuestras manos. ¿Por qué Star Wars ha logrado sobrevivir tanto tiempo? Creo que en gran parte es por este concepto. La saga empieza con un joven mirando a las estrellas, que eventualmente tiene un llamado a la aventura, a lo fantástico. En cierta manera, los espectadores somos Luke Skywalker. Apoyado por el monomito descrito por Joseph Campbell, Star Wars es el perfecto camino del guerrero, nacido en el anonimato, con un llamado a la aventura y que cruza todo el camino y tiene una transformación hasta alcanzar su meta. Y hay que dejar las cosas claras. Star Wars está lejos de ser la saga más perfecta, ni siquiera las mejores películas del mundo. Siempre escucho, ya arruinaron la saga, ahora sí arruinaron Star Wars. Y como alguien que ya era fan de Star Wars de niño antes incluso del estreno de las precuelas, debo de decir que cada nueva película escucho lo mismo. La cuestión es que ni siquiera la primera película era realmente una película integralmente buena. Tenía tantas o más fallas que las nuevas, y no puedo más que notar que la nostalgia es uno de los principales combustibles de la franquicia. Pero más allá de eso, en el centro, fuera de la crítica obvia, Star Wars destacó por muchas razones. Una es que en los 70, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, ver películas con grandes efectos especiales no era la norma, y George Lucas, con un equipo creativo magistral, trajeron una aventura ligera pero visualmente deslumbrante que cambió totalmente los blockbusters de Hollywood para siempre. Sin embargo, fuera del espectáculo visual y de que La Guerra de las Galaxias te transportaba a otra realidad, Star Wars es memorable y es entrañable por sus personajes. Luke, Leia y Han eran héroes muy humanos y tenían un espíritu donde no importaba de dónde venían o cuál era su pasado. Todos dejaban de lado sus diferencias para luchar por lo justo, por el bien común. Incluso los droides o los extraterrestres como Chewbacca se volvían igualmente tan cercanos como cualquier otro humano en pantalla. Todos los espectadores temíamos por el bienestar de nuestros héroes, y aun cuando es cool ver a los Sith, realmente nunca deseamos verlos ganar. Es una historia sencilla, pero efectiva. A lo largo de los años, Star Wars ha cambiado mucho. La trilogía original trajo un cambio con sus efectos especiales, su estética proveída por Ralph McQuarrie, su sencillez y a la vez interesante universo salido de la mente de George Lucas. Las precuelas, con un universo más pulido, nos contó lo que muchas veces quisimos ver, un universo donde los Jedi aún eran los guardianes. Visualmente, fue una evolución para el mito, los personajes y su historia se sentían mucho más grandes en escala. La nueva trilogía fue el regreso de los antiguos héroes en una aventura donde debían pasar la antorcha a la nueva generación. Ninguna época ha estado exenta de polémica. Desde el inicio, ni siquiera los actores o los creativos confiaban en que Star Wars era algo más que palabrería. Para las precuelas, llegó la pérdida de Lucas del propio destino de su franquicia, y posteriormente, para la llegada de una tercera trilogía carente de dirección. La propia expectativa de los fans creció más allá de lo humanamente posible para una saga que jamás demostró ser perfecta. ¿Por qué es que los fans de Star Wars se convierten en monstruos que terminan odiando lo que amaban? El intenso escrutinio y el exceso de presión provocó que George Lucas no quisiera saber más de Star Wars y vendiera la franquicia. Y cuando Disney creía tener una máquina de dinero, se dieron cuenta que habían heredado una de las franquicias más difíciles de desarrollar. El fandom ha confundido a los directores y productores hasta el punto donde han quebrado a Star Wars. ¿Qué es lo que quieren? ¿Más parecida a las películas originales? ¿Más parecidas a las precuelas? ¿Hay que dejar atrás el pasado o el pasado siempre debe permanecer? Al mismo tiempo que exigimos a Disney que nos satisfaga, deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que verdaderamente queremos. Al final, lo que queremos son buenas historias. Y es cierto que Disney está más preocupada por generar dinero que buenas historias. Sin embargo, fue el fandom mismo que separó a su creador de su obra. Ahora sufrimos las consecuencias de una presión incesante hacia el hombre que nos dio todo. Los fans hicimos que el mismo George Lucas odiara Star Wars. Pero creo que a final de cuentas, lo único que queremos es eso, buenas historias.
no importa quién las cuente. Rogue One o Mandalorian han demostrado que pese a todo, aún hay buenas historias que contar. Si algo hemos aprendido de Marvel Studios y de su productor Kevin Feige, pese a toda crítica, es que una dirección clara y un gusto real por el material de origen, con talento incluido, traen cosas maravillosas. Nunca se habría podido pensar que el fandom disfrutaría de algo como Infinity War y Endgame. En ese sentido, Disney y Lucasfilm deben entender que más allá del dinero y de forzar una agenda política, deben de servir a sus personajes, a la historia y a su desarrollo. No se trata de cuántos números voy a traer a casa, sino qué voy a ofrecer. Con buenas historias, invariablemente la gente vendrá. Infinity War muestra que el entretenimiento no está peleado con la buena narrativa, con el desarrollo de personajes. Y Star Wars tiene mucho de eso. Si acaso, hemos tocado fondo muy tarde, ya que será complicado o imposible ver jamás a Leia, Han y Luke juntos en pantalla. Su historia ha llegado a su fin con The Rise of Skywalker. Quizá todos lleguemos muy tarde para darnos cuenta que hemos arruinado las oportunidades que tuvimos para una historia más épica. El episodio 9, The Rise of Skywalker, es el fin de más de 40 años de historias, de películas que han pasado de generación en generación. Es el fin de Star Wars, por lo menos como lo conocemos. Sean estas lecciones aprendidas para que el futuro sea distinto. Skywalker y su historia han llegado al fin. ¿Hacia dónde se moverá el universo? ¿Al pasado y al origen de los Jedi? ¿A las historias de la República Antigua? ¿O al futuro y al legado de los Jedi? Tras tantas altas y bajas, no hay duda. Ha sido un viaje alucinante. Pocas sagas han estado tan vivas tanto tiempo con el mismo espíritu. Y no me dejarán mentir, no hay nada como ir a ver Star Wars en una función de medianoche. La piel se enchina, las lágrimas corren, todos al borde del asiento. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, Star Wars dominó al mundo. Pero este no es su fin. Aún no es el fin.